Así como hemos podido abordar el estudio profundo, introductorio, filosófico, de fundamento de otras ramas del derecho público, nos toca ahora hacer referencia a una rama particular del derecho público, que es el derecho procesal, que es la rama del derecho que aborda el proceso judicial, siendo el proceso judicial el conjunto de etapas que se suceden a fin de poder arribar a una sentencia, una resolución judicial que pone fin al proceso y de esa manera intenta superar por vía pacífica un conflicto. El proceso es un modo pacífico de resolver los conflictos. No es el único, y sobre todo recientemente se ha vuelto a insistir sobre los medios alternativos a la resolución de conflictos, como la mediación, como el arbitraje, como la negociación también, pero en el marco del Estado de Derecho siempre ha existido y existe la oportunidad, si es necesario, de recurrir al proceso para conseguir que un tribunal nos dé algún tipo de solución a un conflicto por vía pacífica. Porque si no es proceso, es la guerra, es la violencia, es la fuerza. Y eso ha hecho que se ha desarrollado una rama del derecho que aborda, que regula, que valora y que capta estas relaciones, estas adjudicaciones que se dan en el marco de los juicios, y a lo cual llamamos el derecho procesal. Derecho procesal que tiene un abordaje general, en donde nos podemos preguntar qué es el proceso, cuáles son sus etapas, cuál es su finalidad, pero que después tiene algunas notas particulares según el tipo de derecho de fondo que el proceso intenta actualizar, que intenta realizar. Y entonces tenemos el derecho procesal civil y algunos desprendimientos con algunas peculiaridades como el derecho procesal laboral, y por el otro lado el derecho procesal penal, que regula los procesos penales, los procesos dirigidos a obtener sentencias condenatorias u absolutorias respecto de delitos. ¿Qué podemos decir del derecho procesal en relación con la autonomía? Bueno, el derecho procesal tiene un alto grado de autonomía. Por un lado, autonomía material, o sea, las exigencias de justicia especiales que tiene. En el ámbito del proceso judicial tenemos una exigencia de justicia que es la audiencia. La necesidad de garantizar que sean escuchadas las partes y que se puedan defender. Porque en un Estado de Derecho no queremos arbitrariedad. Queremos decisiones en el marco de los conflictos razonables. Y eso supone que las personas puedan aportar elementos a favor de sus posiciones. Tenemos la exigencia de igualdad, que es una exigencia general, pero que en el caso del derecho procesal adquiere la nota de la imparcialidad. Necesitamos audiencia, o sea que las partes sean escuchadas, realmente escuchadas, que puedan defenderse y ofrecer prueba, y además que el que va a decidir no tome partido por uno o por el otro. Esto se traduce, estas exigencias de justicia, en algunos principios propios que tiene el derecho procesal, como el principio de la inviolabilidad de la defensa. La defensa en juicio es inviolable, dice la Constitución. Como el principio del debido proceso. Es decir, para que haya una condena tiene que haber un juicio. Y juicio no es cualquier cosa. Juicio es un proceso en donde se cumplen determinadas etapas, en donde las partes han tenido la oportunidad de ofrecer prueba, de expresarse. Y otro principio también interesante y complejo de abordar es el carácter instrumental o accesorio del proceso. El proceso y el derecho procesal no tienen un sentido en sí mismo, sino que están al servicio del derecho de fondo. ¿Para qué existe el derecho procesal penal? Para poder realizar el derecho penal. ¿Para qué existe el derecho procesal civil? Para poder realizar el derecho civil. ¿Para qué existe el derecho procesal laboral? Para poder realizar el derecho laboral. Si el derecho laboral le garantiza a un trabajador la indemnización, el proceso laboral le tiene que garantizar que esa indemnización la pueda cobrar.
llegando a una sentencia judicial que ordene el pago si corresponde. ¿Para qué existe el derecho penal? El derecho penal existe para limitar el poder punitivo del Estado y reconocer los límites dentro de los cuales el Estado puede aplicar sanciones, puede aplicar penas. ¿Y para qué existe el derecho procesal penal? Para asegurar que ese derecho penal en la práctica se puede efectivizar y que aquellos que cometen los delitos reciban las penas y los que no las cometen no las reciban y que sean llevados a juicio. Ese es el carácter instrumental, está al servicio de otro derecho, el derecho procesal. Autonomía legislativa tiene. Existen códigos procesales provinciales y códigos procesales federales, porque según la Constitución Nacional, cada provincia organiza su sistema de justicia y por tanto organiza sus propios juicios. Y entonces en la provincia de Santa Fe tenemos un código procesal civil y un código procesal penal, diferentes del que existe en la provincia de Córdoba, diferente del que existe en la provincia de Entre Ríos. Pero como también tenemos tribunales federales, los procesos judiciales es un juicio, ¿no? El proceso judicial que tiene lugar en un tribunal federal está regulado por un código procesal que ha sido sancionado por el Congreso de la Nación, el Código Procesal Federal, civil y comercial y penal. Tienen autonomía legislativa. Autonomía administrativa, órganos de la administración pública que se ocupen de este derecho, y bueno, como el derecho procesal es instrumental, es accesorio de los otros derechos, no hay órganos que se ocupen solo del derecho procesal, aunque bueno, podríamos decir que el Ministerio de Justicia, en la medida en que es su responsabilidad la administración de justicia, dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, porque el Poder Judicial, por otro lado, es un poder con algo de independencia, porque tenemos división de poderes, bueno, podríamos atribuirle que tiene cierta autonomía administrativa. Autonomía jurisdiccional no tiene, no hay tribunales para resolver los temas procesales, porque son accesorios, son complementarios. Un juez laboral tiene que resolver al mismo tiempo sobre si corresponde o no corresponde la indemnización de un trabajador que reclama, o si acepta o no se acepta determinado testigo que es un familiar, por ejemplo, o si admite o no admite una contestación de demanda que fue presentada un día tarde. Estos que son cuestiones procesales, la tiene que resolver el mismo juez, no hay otro juez para las cuestiones procesales. Y autonomía académica tiene. Hay cátedras, existe la materia de derecho procesal, hay cursos de derecho procesal muy buscados por los abogados, porque esto es como el derecho procesal, es como aprender a patear los penales o a patear córner o a cabecear en el fútbol, es cómo hago las cosas. Autonomía académica tiene también porque hay tratados, manuales, o sea, libros de derecho procesal civil, de derecho procesal penal, que están centrados en el proceso, en el juicio, en la forma que tiene el juicio, en las etapas, en sus requisitos, etcétera, etcétera, etcétera. No alcanza con tener derecho en un sistema de justicia, en un sistema de Estado de Derecho. Además, es necesario poder hacer triunfar ese derecho en un proceso. No alcanza con tenerlo. Y de cómo hacerlo triunfar en el proceso, sus requisitos, sus límites, sus etapas, etcétera, sus condiciones, se ocupa el derecho procesal. En el derecho procesal existen, así como en muchas ramas del derecho, distintas teorías, distintas visiones, que a veces entran en tensión, entran en conflicto, porque hacen hincapié, acentúan elementos diferentes. Específicamente, en materia procesal, se enfrentan las teorías garantistas de las teorías pragmáticas o efectivistas. ¿Qué es lo que plantean las teorías garantistas? Plantean que lo más importante en el proceso son las garantías de los justiciables, las garantías de las partes en el proceso. Y que el derecho procesal tiene que garantizar el derecho de defensa, garantizar el debido proceso, garantizar la igualdad de las partes, garantizar la imparcialidad del tribunal. Y ese es el objetivo del derecho procesal. Respetar las garantías individuales de los sujetos que son parte del proceso.
Enfrente de las teorías garantistas tenemos las teorías pragmáticas o efectivistas, que lo que dicen es que el derecho procesal no se tiene que concentrar en las garantías, sino en que sea eficaz, sea efectivo el derecho de fondo. El derecho procesal penal lo que tiene que buscar es tratar de que el derecho penal logre triunfar y se implemente. El derecho procesal laboral debe buscar que el derecho laboral se implemente. No garantizar las garantías individuales, sino que se pueda realizar el derecho de fondo. Y esto hace, por ejemplo, que haya algunas discusiones entre estas teorías. Por ejemplo, muchos códigos procesales civiles admiten las medidas para mejor proveer. Las medidas para mejor proveer son pruebas que el juez puede ordenar sin que ninguna de las partes se las pida, cuando él considera que lo necesita para aclarar algo del proceso. Imaginémonos que hay un juicio, que el juicio llega al final y el juez no está del todo seguro con la prueba que le ofrecieron las partes. Y entonces el juez decide, yo voy a pedir otra prueba, por ejemplo, un oficio a tal organismo público para que me informe tal cosa, porque esa información me parece importante para decidir. Los que son partidarios de las teorías garantistas están en contra de estas medidas, porque dicen van en contra de la imparcialidad, porque el juez no se tiene que poner a buscar prueba a favor o en contra. El juez tiene que escuchar la prueba que le dan las partes y nada más. Y esto va contra la igualdad. Entonces están en contra de esta facultad del juez. Las teorías pragmáticas o efectistas, en cambio, consideran que es bueno para que se realice el derecho de fondo, para que el que tiene derecho gane el juicio y el que no lo tiene lo pierda. Porque de esta manera se aclara mejor quién tiene derecho y quién no, señalan. Y entonces sobre este tema discuten. Y si uno lee algunas sentencias o algunas opiniones de algunos procesalistas, depende de cuál de las teorías se enrola, el procesalista va a estar a favor o en contra. O, en el ámbito del derecho procesal penal, la llamada teoría del fruto del árbol venenoso. La teoría del fruto del árbol venenoso nos dice que si un árbol es venenoso, el fruto o los frutos de ese árbol también van a ser venenosos. ¿Qué tiene que ver esto? Esto nos dice que si en un momento del proceso hay un vicio, hay un defecto, ese defecto se traslada a todos los otros actos que se relacionaban necesariamente con ello. ¿Cómo podría ser esto? Imaginemos, por ejemplo, que un policía ilegalmente, porque no había ninguna causa real de sospecha, pero sospecha de una persona que está en la vía pública, la requisa, la revisa y le encuentra droga. Le pregunta, ¿esta droga de dónde salió? Y esta persona le dice, esta droga se lo compré a tal persona que vive en tal lugar. Entonces el policía va a ese lugar. Sin orden de allanamiento, cuando le abren la puerta ingresa a la fuerza y encuentra más droga. Y le pregunta, ¿de dónde sacaste esta droga? Y le dice, no, es un cargamento que lo traen de Bolivia en un camión patente tal. Entonces este policía avisa a la gendarmería, cuando ven el camión patente tal, lo detienen y le encuentran un montón de droga y detienen a todos. Las teorías garantistas dicen que tienen que quedar libres todos los que realizaron eso, porque todo se originó en algo que fue ilegal, que fue que lo revisaron a una persona sin ningún fundamento, y que además se conecta con otra cosa ilegal, que es que le ingresaron en el domicilio de otra persona sin una orden de registro, sin una orden de allanamiento. Entonces, si el origen es ilegal todo lo que viene después. Esto sostienen las teorías garantistas. Las teorías pragmáticas o efectivistas dicen no. En todo caso habrá que sancionarlo al policía si el policía hizo las cosas mal. Pero esa prueba que consiguió es una prueba que hay que conservarla, que hay que usarla, para que se pueda garantizar el derecho de fondo, que en este caso es el derecho penal, que sanciona el narcotráfico. Como ustedes ven, estas dos teorías dan soluciones diferentes según si se acentúan las garantías individuales
o según si se acentúan el hecho de que cumpla su objetivo, que cumpla su finalidad, que se puede realizar el derecho de fondo. Desde el punto de vista de la dimensión sociológica, nosotros vemos que en el derecho procesal predomina el reparto sobre las distribuciones. Predomina los actos de las partes, que son repartos: demandar, responder la demanda, acusar, ofrecer prueba, redactar los alegatos, etcétera, etcétera. Pero también hay distribuciones. Por ejemplo, puede fallecer un testigo. Fallecer, digamos, por una enfermedad, o por un accidente, o por la edad. Claro, eso es un hecho de la naturaleza que nos puede cambiar totalmente el resultado del proceso. O la influencia humana difusa que pueden representar la opinión pública. Entonces la opinión pública frente a un juicio, frente a un proceso, puede presionar porque está en contra o a favor de determinado imputado. Y eso puede hacer que, bueno, el tribunal se vea afectado en su imparcialidad. Por otro lado, también hay un predominio de los repartos autoritarios sobre los repartos autónomos en el proceso. Porque el juez ante el cual se lleva adelante el juicio tiene que tomar decisiones, y esas decisiones las impone, estén o no de acuerdo a las partes. Pero no quiere decir que sea todo reparto autoritario, también hay repartos autónomos en los procesos. Por ejemplo, los acuerdos conciliatorios. Y de hecho los jueces tratan de que las partes se pongan de acuerdo y no lleguen hasta el final, aunque hayan iniciado el juicio. Y a veces citan audiencias de conciliación, que en algunos casos son obligatorias, como en el proceso laboral. Incluso para que ni siquiera inicien el juicio, existe la tendencia de obligar a las partes a asistir a una mediación antes del juicio, a ver si se logran poner de acuerdo, y se evita el juicio con todo el gasto que implica el juicio para la administración de justicia. El principal repartidor es el juez en el proceso, pero las partes también reparten. Lógicamente tienen plazos, pero si una parte tiene 10 días para realizar un acto, lo puede realizar el primer día, el segundo día, el tercer día. Los principales recipiendarios son las partes, los sujetos, el actor y el demandado, o el imputado y el fiscal, y el ministerio de la acusación, y también es recipiendario el abogado, indirectamente al menos, porque están en juego sus honorarios y también está en juego su prestigio profesional. La forma de los repartos es el proceso, con audiencia. Y en las razones aparece aquí, en la dimensión sociológica del derecho procesal, la exigencia de que el juez motive las resoluciones. El juez no puede declarar la nulidad o rechazar la nulidad, o hacer lugar a un planteo o rechazar el planteo, o hacer lugar a la demanda o rechazar la demanda, condenar o absolver, sin dar ninguna razón, no puede. Es una obligación del juez motivar la resolución que da. Y en esa motivación expresa razones alegadas, razones que alega, que pueden no ser las verdaderas razones, pueden no ser los móviles, y pueden no ser las razones sociales también. En cuanto a la jurística normológica, la fuente formal principal es la ley. Pero además de la ley, existe, porque tenemos leyes procesales, ¿no? Lógicamente. Pero además de la ley, tenemos usos y costumbres procesales. Muchas de ellas son propias de cada tribunal. Y en el ejercicio profesional es importante saber cómo se maneja este tribunal en el cual yo tengo el juicio. Cómo se maneja con los tiempos, con los plazos, si hace las cosas rápido, las hace lento. Un problema que existe en relación con las fuentes formales en el derecho procesal tiene que ver con la falta de exactitud de muchas normas. Si uno lee lo que dicen los códigos procesales sobre los plazos, los tiempos de los juicios, ningún juicio podría demorar más de 5 meses. Y sabemos que demoran años, porque no se cumplen muchos de los plazos que están allí.
Las partes los tienen que cumplir, porque si no lo cumplen, le rechazan los actos. Si le llega una cédula a una persona dándole un plazo de 10 días para contestar la demanda, si no lo contestan 10 días, lo contestan en 11, no vale la contestación de demanda. Pero cuando se trata de plazos dirigidos al tribunal, el plazo que tiene el tribunal para resolver, el plazo que tiene el tribunal para ordenar algo, y generalmente no los cumplen. También en la jurística normológica debemos saber que el ordenamiento normativo procesal está organizado bajo la forma de un sistema, pero de un sistema abierto. Suelen estar codificados, pero muchas cuestiones que no están resueltas son resueltas por la jurisprudencia, a través de la analogía o a través de la heterointegración. En relación con los valores, con la axiosofía y la axiología, tenemos distintos valores. Aunque según la teoría a la cual se adhiera, el valor más importante va a ser uno o va a ser otro. Según la teoría garantista, el valor que garantiza el proceso es la paz social. O sea, que la gente no use la violencia. Después, si la solución está de acuerdo con el derecho o no, no es central en el proceso. Lo central en el proceso es que no haya violencia, que es una manera de decidir sin violencia. Para la teoría pragmática, el valor principal es que haya justicia, que la solución del proceso sea la solución justa, que el juicio lo gane el que tenía derecho y lo pierda el que no tenía derecho. Por eso es que la teoría pragmática va a admitir, como yo les mencionaba, las medidas para mejor proveer, o sea, que el juez busque más prueba para asegurar que se consiga la justicia. Asimismo, está en tensión la realización del derecho de fondo y la seguridad. La seguridad, recordamos, se daba por el fraccionamiento de la justicia. El derecho procesal está lleno de fraccionamientos, o sea, se corta el complejo. Por ejemplo, a través de los plazos perentorios. Una vez que se venció un plazo para realizar el acto, la parte ya no lo puede hacer más. Habitualmente los códigos procesales reconocen un día extra a los plazos. Dice, por ejemplo, para tal acto hay 3 días, pero si uno lo presenta el cuarto está bien, pero si uno va al quinto ya no tiene valor. Y el principio de preclusión. Una vez que se realiza un acto, ya se acabó la etapa. A una persona le dan 10 días para contestar la demanda. La contesta al 9º día y presenta la contestación de demanda. Y se olvidó de decir algo. Y quiere ir al 10º día para agregar algo. No puede porque ya contestó la demanda. Se cerró. Eso es un fraccionamiento. Y va a figurar lo que está ahí. Y si agregó un escrito, ese escrito se va a sacar del expediente. Se va a desglosar. Otro fraccionamiento. El juicio se debe decidir de acuerdo a la verdad que aparece en el juicio. La verdad formal. La verdad que aparece en la prueba del juicio. A veces eso no es la verdad real. Porque hubo cosas que ocurrieron que no se pudo incorporar al juicio. Y a veces no se pudo porque no había prueba, y otras veces sí había prueba, pero no se puede incorporar por una razón formal. Por ejemplo, porque el testigo es un familiar, o es un gran amigo, un amigo íntimo, y entonces, claro, es susceptible de una tacha de parcialidad. Y entonces no se puede tomar como verdad ese testimonio. Otras veces porque es una prueba ilegalmente obtenida. Imaginemos que, por ejemplo, alguien le roba a otra persona o le interviene el correo electrónico y ilegalmente le extrae correos electrónicos y eso lo presenta como prueba. Por más que sea verdad, es la verdad real, no es la verdad formal porque esa prueba no va a valer en el expediente. Pero a veces existen
planteos y soluciones que buscan desfraccionamientos. O sea, buscan volver a la pantonomía y tratar de superar estos fraccionamientos. Estos desfraccionamientos provienen de algunas ideas o algunas teorías o algunas construcciones de la jurisprudencia. Por ejemplo, la construcción del exceso ritual manifiesto. Hay tribunales, incluso lo ha dicho la Corte, que si por seguir las pautas procesales se llega a una solución manifiestamente irrazonable, manifiestamente injusta, no se puede seguir como si fuera un rito excesivo las reglas procesales. Hay que dejarlas de lado para resolver de acuerdo a la justicia. En un caso específicamente de exceso ritual manifiesto, era un caso de un accidente de tránsito, y en donde era muy importante la prueba de si tenía o no tenía carnet de conducir una de las partes del accidente. Y resulta que la parte decía que en su carnet de conducir se había prendido fuego junto con el auto. Le habían mandado un pedido de informe a la municipalidad si tenía carnet de conducir, y la municipalidad había demorado un montón en responder el informe. Y cuando entregó el informe ya había pasado el tiempo para ofrecer la prueba, y entonces el tribunal dijo, no, como ya pasó el tiempo, yo no puedo mirar este informe que dice que tenía carnet, y lo condenó como si no tuviera carnet. Lo consideró responsable, culpable del accidente por no tener carnet y eso presumir culpa. Entonces llegó a la Corte y la Corte dijo, no, si acá está el oficio, el informe que dice que sí tenía carnet. No podemos, por seguir la regla que decía que había hasta tal día para presentar el informe, resolver algo evidentemente contrario. Pero es discutible. O la cosa juzgada fraudulenta o irrita. ¿Qué es la cosa juzgada? Se considera que una sentencia, que una resolución del tribunal, adquiere la calidad de cosa juzgada cuando es definitiva y ya no quedan recursos contra ella. En ese caso, la cosa juzgada se incorpora a la propiedad de la persona beneficiada y está protegido por la Constitución y ya no se la puede modificar. Si una persona inicia un juicio contra otra, ese juicio lo gana, la otra persona apela y pierde la apelación, o no apela y se le pasa el plazo para apelar, esa sentencia adquiere autoridad de cosa juzgada. Quiere decir que ya no se la puede revisar. Quiere decir que perdió, perdió. Si 6 meses después encuentra una nueva prueba que lo hubiera permitido ganar, ya está en cosa juzgada, ya terminó el juicio. No se puede revisar. Pero los tribunales han dicho, bueno, pero ¿y qué pasa si esa cosa juzgada se obtuvo a través del fraude? Porque, por ejemplo, se demuestra que se le pagó al juez, se lo coimió al juez, o que se le pagó un testigo, que usó un testigo falso. Entonces ahí aparecieron varios tribunales con la teoría de la cosa juzgada fraudulenta, diciendo, en ese caso, la cosa juzgada no vale. Se puede desfraccionar ese fraccionamiento de la cosa juzgada y volver a abrirse el juicio o el proceso. También es un ejemplo de desfraccionamiento la posibilidad de que un juicio penal que terminó en contra del reo, si aparece nueva prueba a favor del reo, se pueda reabrir para que no esté cumpliendo pena una persona que puede ser inocente. Pero no se puede abrir en contra del reo. Si a una persona la juzgan por 3 homicidios y la condenan por 2 y la absuelven por 1, porque no hay prueba suficiente, y después que terminó el juicio y que quedó cosa juzgada, aparece prueba en torno de este tercer homicidio, no lo pueden volver a juzgar por este hecho, porque ya adquirió la condición de cosa juzgada. Pero si aparece prueba de que no es responsable de estos 2, sí se puede reabrir el proceso a favor del reo, a favor del imputado. Este es un ejemplo de un fallo vinculado al exceso ritual manifiesto, que fue resuelto por el Tribunal Federal de La Plata. Un cliente bancario demandó al banco porque había una diferencia entre lo que él había depositado en dólares y lo que le devolvieron pesificado después de la crisis económica.
el tribunal condenó al banco a devolver $33.000, que fue lo que dijo el actor que depositó, y que no le reintegraron adecuadamente. El banco presentó una apelación diciendo que no le reclamaron la diferencia por la especificación. Y la apelación rechazó. La Cámara de Apelación rechazó la apelación. Pero después, cuando se realiza la liquidación de la diferencia, el banco acompañó un documento en donde consta que el plazo fijo que tenía esta persona no era por $33.000, sino era por $31.000. Y pidió que se corrija en ese momento la liquidación, porque si no se lo estaba haciendo pagar una diferencia que no era la que correspondía al plazo fijo. Y la sala primera de la Cámara de Apelación le hizo lugar a esta rectificación, porque si había una prueba que decía que era de 31.000 y no de 33.000, consideró que era un exceso ritual atenerse a los 33.000, porque el banco no había dicho que eran 31.000 desde el comienzo. De las constancias de la causa, dijo la Cámara de Apelación, surge que con posterioridad a la sentencia dictada por este tribunal, la entidad bancaria denunció que la parte actora era titular de un plazo fijo en dólares estadounidenses por la suma tal. Asimismo, el banco acompañó copia de la documentación donde consta que el certificado de depósito a plazo fijo lo era por la suma de tal. Sentado lo expuesto, y toda vez que los jueces no pueden conducir el proceso en términos estrictamente formales, porque la renuncia consciente a la verdad jurídica objetiva en orden a un hecho decisivo para decidir el litigio configura un exceso ritual manifiesto y es incompatible con el servicio de la justicia, corresponde hacer lugar al recurso de apelación, consideró el tribunal. Un ejemplo de cosa juzgada fraudulenta. Un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial de Curuzucuatiá, en Corrientes. Había una sentencia de la instancia anterior, de primera instancia, que hizo lugar a un incidente que declaró nula la sentencia de remate en un juicio ejecutivo. ¿Por qué? Porque la sentencia esa del juicio ejecutivo se había basado en pagarés falsificados. Se hizo una pericia caligráfica, se demostró que las firmas que figuraban como el endoso de los documentos no era la firma de la persona. Pero eso no se había planteado, no se había probado en el juicio ejecutivo que se había realizado. Pero la Cámara de Apelación dijo, esa cosa juzgada del juicio no puede tener valor si se utilizó la falsificación. Y entonces eso se tiene que poder revisar. Ante la evidencia de haberse obtenido un proceso íntegro con base en pagarés portadores de falsedades, la circunstancia de que la ejecutada no ofreciera oportunamente la prueba caligráfica no puede conducir a sostener una sentencia de remate que ha sido producto de un proceso viciado desde el inicio, porque la cosa juzgada debe ceder ante un valor superior a la justicia. Es lo que ha dicho el tribunal. De todos modos, tenemos que saber que genera tensión este tipo de planteos entre aquellos que son más partidarios de la seguridad jurídica y por tanto atenernos a la cosa juzgada, y aquellos que consideran que la seguridad jurídica debe ceder ante una exigencia de justicia cuando esa cosa juzgada no ha sido adecuadamente obtenida.